Pues, hola, buenas tardes, chicos. Pues les explicaré el ejercicio del estado financiero pro forma. En este caso, pues la maestra ya nos hizo el favor de resolvernos como tal los ejercicios reales, los estados financieros reales, que son lo que ustedes ven en color azul. Estos son los estados de resultados real de la empresa de Esperanza y ese es el balance general que la maestra nos proporcionó. Y pues ambos nos da el mismo resultado. ¿Qué es lo que nos pide hacer del ejercicio? Pues nos pide calcular como tal el estado de resultados pro forma y el balance general pro forma. Pero primero pues les explicaré lo que es el estado de resultados pro forma. Primeramente, nos da la indicación de ventas netas. ¿Qué es lo que pasa con las ventas? Dice, se estima que las ventas para el 2025 se van a aumentar en un 110%. Esto quiere decir que las ventas reales, que son 1.600.000, aumentarán, es decir, cuando dicen aumenta es porque se le tiene que sumar el 110% de esa misma cantidad. ¿Cómo lo efectuamos? Pues se aplica el valor inicial, que son 1.600.000, que como tal selecciona la celda de 4, más la sumatoria de, al multiplicarle, 1.600.000 por 110%. ¿Por qué más? Porque ya les dije, cuando dicen aumenta, es que aparte de lo que se tenía desde un principio, va a aumentar a un 110% esa misma cantidad, los cual nos da un total de 3.360.000. Para el costo de venta, el ejercicio no nos maneja una indicación, pero sabemos que se tiene que aplicar la regla de 3 con base a las ventas netas, tanto del real como el de proforma. Entonces, ¿cómo se calcula la regla de 3? Es muy sencillo. Primero, se va a dividir la cantidad que se tiene en costo de ventas, que son 850.000, entre 1.600.000. Y al hacer la división, o sea, esto que está marcando acá, nos dice que nos va a dar el porcentaje, o sea, nos va a dar una cantidad decimal que se convierte en porcentaje, o sea, no altera el producto. Y se multiplica por las ventas que ahora tenemos en el proforma, que son 3.360.000, dándonos un total de costo de venta de 1.785.000. Ahora bien, para la utilidad bruta, pues lógicamente solamente se aplica la diferencia, que es la resta de ventas, menos los costos, dándonos un total de 1.575.000. Para el gasto de operación, en el PDF no nos marca también un inciso o un número que diga que se aplica ahí. Por lo tanto, y de la misma forma se aplica la regla de 3, que es el mismo. Se divide lo que se tenía en un inicio de gasto de operación real entre lo que son las ventas reales. Eso nos da un porcentaje, o sea, esta es la división de los gastos de operación real menos entre las ventas netas reales por las ventas netas pro forma, que son los que están en color amarillo. Por eso la diferencia en color. Dándonos el porcentaje decimal y la multiplicación nos da un total de 462.000. Aquí pues digamos que no afecta porque estamos duplicando la fórmula, eso es lo que nos dice. Y pues la utilidad antes de impuesto, pues la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación y nos da esa cantidad. Ahora bien, para el impuesto, aquí nos habla acerca de un impuesto, pero cabe recalcar que dice los impuestos por pagar. Por lo tanto, no entran, digamos que directamente en la cuenta de estados de resultado. Eso va a entrar en el balance. Por lo tanto, no nos interesa eso. Así que también de la misma forma se aplica la regla de 3.
lo que se tenía en un principio con las ventas. O sea, en un principio, aquí, en el impuesto real, se tenía 210,000 que va a dividir a las ventas netas, que esa nos dará el porcentaje. Y se multiplicará por las ventas pro forma, dándonos un total de 441,000. Ahora bien, pues ya de la misma forma se aplica la diferencia entre utilidad antes de impuestos menos impuestos y nos da 672,000. Y por último, nos habla acerca de dividendos. Aquí sí nos maneja una información. Dice, los dividendos serán de 135,000, por lo cual solamente se aplica el dato. Y por último, para el estado de resultados, pues nada más se aplica la diferencia y nos da un superávit. Así es como se concluye el primer paso. Este es el estado de resultado pro forma. Ahora nos vamos con el balance general. Ya no nos importa los datos de estado de resultados. Vamos con el balance. En el balance, cabe recalcar que una nota importante es que no se van a alterar los datos que ya hay desde un principio. Es decir, las mismas cuentas que tenemos acá tienen que ser las mismas cuentas que haya en el proforma, tanto para el pasivo y tanto para el activo y para el pasivo. Es decir, no se debe alterar su orden porque así es como nos da la información. Ahora bien, recordemos que siempre va su encabezado también, que es, pero ahora pues aquí también cambia el encabezado porque aquí dice proforma y aquí solamente es un balance. Igual, de la misma forma en el estado de resultados, pues igual cambia su encabezado, nada más por la palabra proforma. Ahora bien, nos ubicamos en el balance general y aquí sí es algo más complejo por las cuentas que se manejan, pero es muy sencillo. En el efectivo, sí nos da una cantidad. Aquí dice, se deberá mantener un sueldo mínimo de efectivo de ¿cuánto? De 100,000. Entonces, solamente pasará directamente el dato de 100,000 pesos. Los valores negociables también nos da información. Dice, los valores negociables y los sueldos aumentan en un 12%. Entonces, nos vamos al Excel y aquí, ¿cuánto teníamos en el anterior, en el real? Teníamos 25,000. Por lo tanto, a este se le va a multiplicar. Yo lo hago directamente. Sabemos que para el 100% equivale a 1 en decimales. Y pues el 12% es 0.12. Entonces, pues yo digo que lo hago directamente porque solamente multiplico lo que teníamos anteriormente en el real, los 25,000, por 1.12, que también equivale al aumento. O sea, este 1 no altera, porque como tal solamente la misma cantidad por 1 nos da la misma cantidad. Lo que aumentará es el 0.12. O sea que estamos hablando de un incremento del 12%. Por ello es que así lo multiplicamos y nos da 28,000. Pero igual, de la misma forma, si ustedes quieren hacerlo así por partes, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Que son los de lo que tenemos en el balance general real. Y si le queremos aumentar, pues sería entonces más multiplicar esto por el 12%. O sea, nuevamente esto por el 12%. El 12%. 12% o 0.12, igual, no afecta. Y ven, nos da 28,000. O sea, ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran. Yo lo manejo como 1.12 porque es directo, o sea, ahí va. En las cuentas por cobrar, nos dicen, estas son cuentas por pagar, las cuentas por cobrar representan aproximadamente el 26% de las ventas anuales. ¿Cuánto representa? El 26%. Pues aquí no le especifica si es del proforma o es de las ventas que se tuvo real.
Así que yo aquí especifiqué para las ventas pro forma, es decir, los 3.360.000 lo vamos a multiplicar por el 26%, porque dice que solo representa cierto porcentaje. O sea, no representa el 1.26. Aquí no, porque aquí dice que solamente parte, o sea, un segmento representa, digamos que son 5 individuos. Un individuo representa esas cuentas. Aquí, por ende, solamente se multiplica directamente el porcentaje, que son los 3.360.000 por el 26%, dándonos un total de 873.600. Y por último, nos habla del inventario. En los inventarios, aquí dice, el inventario final se estima aumentará en la misma proporción que las ventas. ¿Cuánto aumentaron las ventas? En un 110%. Es decir, que se va a aplicar la misma fórmula, pero con estos datos. ¿Qué es lo que aplicamos acá? Los inventarios reales que se tenían desde un principio, más, como es un incremento doble, se va a hacer así. Los mismos inventarios por el 110%. Ya dije que cuando es un incremento es una suma, dándonos un total de 252.000. Por lo tanto, solamente aquí aplicaremos la suma de total de activos circulante, dándonos un total, aquí se aplica la sumatoria completa de solamente los activos circulantes y nos da un total de 1.253.600. Vamos bien. Ahora bien, para el activo fijo neto, sí nos da información. A ver, vamos a ver. Aquí dice, descuento por mínimo, inventario según se piensa adquirir un activo, no. Piensa adquirir un activo fijo por 88.000 y se estima una depreciación de 51.000. Cuando hablamos de adquirir, aquí es donde se siente la incertidumbre, pero es muy sencillo. Cuando se adquiere un activo, eso se puede decir que se va a sumar a la cuenta real y en la depreciación se resta. Entonces, en la fórmula de Excel haremos tanto una suma y una resta. ¿Qué haremos? Vamos a sumarle los 88.000 al activo fijo real. Serían 88.000 que nos da, porque dice se adquiere un activo por 88.000. Y se estima una depreciación, cuando dice que se estima, o sea, va a ser una resta de 51.000. Se restan y nos da un total de 489.000 pesos. Ahora bien, para el total de activos, pues solamente pues es la suma de ambos, tanto de activo circulante y activo fijo neto. Y nos da 1.742.600. Vamos muy bien, chicos. Y aquí, pues obviamente, estas líneas significa la Z cuando se hace el cruce de esos datos, porque el pasivo es el que tiene más cuentas. Ahora bien, pues esa ya quedó. Vamos con los pasivos. También vamos a calcular lo que es el circulante y las cuentas por pagar. Nos da una dicha información. Las cuentas por pagar aumentarán ¿en cuánto? A un 15% en el año anterior. Eso quiere decir que vamos a basarnos a multiplicar o sea, las cuentas que están acá, las cuentas del año anterior, ¿por cuánto? Por 1.15, que es lo que les expliqué, que es el 100% de eso mismo, más el incremento, que es el 15%. Y nos da un total de 80.500. Ahora, para los impuestos por pagar, aquí sí entra, dice, los impuestos por pagar representan ¿cuánto?
el 80% de la obligación tributaria del estado de resultados pro forma. Entonces, vamos a hacer que esto sea una representación del 80% del impuesto pro forma, de los 441,000. Vamos a multiplicar por ¿cuánto? Por el 80%. Aquí está seleccionando la fórmula. Por el 80%. Y nos da un total de 352,500. Ahora para los sueldos por pagar. Aquí dice, los sueldos por pagar aumentan también ¿en cuánto? En un 12%, es decir, por 1.12. Vamos a multiplicarle los sueldos que se tenía anteriormente en el real, que son estos, los 47,000, por 1.12%, porque se está incrementando. Nos da un total de 52,640. Está bien, para el total de pasivo circulante, pues solamente es la sumatoria de ellos y ya. Para el pasivo a largo plazo, aquí dice, pasivo largo, aquí decían, la deuda a largo plazo se disminuirá, o sea, va a disminuir en un 25%. Se pueden calcular de dos formas en Excel. Por ejemplo, yo lo aplico así, el 100% equivale al real, pero como dice que va a disminuir 25, pues 100% menos 25% nos da 75. Podemos calcular el resultado multiplicando el real por 75%, que igual es lo mismo. Pero también se puede multiplicar de diferente forma. Yo aquí lo apliqué porque es directo. Lo que les digo. El pasivo a largo plazo, que son los 125,000, por el 75%, que es lo que les dije, 100% menos 25 nos da el 75, porque dice que se va a disminuir, o sea, se le va a restar el porcentaje. En vez de que aumente, aquí disminuye. Y nos da 93,750. ¿Por qué les digo que se puede hacer de otra forma? Porque puede ser este que tenemos en un principio menos este por el 25%. Por el 25% que dice ahí en el ejercicio. Y, ¿ves? O sea, nos dan lo mismo, pero pues yo lo hago así. Y si ustedes lo quieren mantener así, pues igual no hay problema, porque en sí no afecta. Yo porque lo quiero hacer directamente, o sea, pues el 100% equivale a lo que se tenía aquí en el real. Este es el 100% y dice que va a disminuir, o sea, que en vez de que aumento, disminuye, se resta. Por eso es que lo multiplico directamente por el 75%. Y da lo mismo. Es como si le aplicara esa misma fórmula. Y ahora bien, para el total de pasivo, se realiza la sumatoria de estos dos, tanto del circulante y del pasivo a largo plazo o pasivo fijo, dándonos un total de 579,690. Ahora, para el capital social, ¿qué les dije desde un principio? Es muy importante que estas cuentas se mantengan del real y en el proforma. No podemos incrementar otras cuentas porque, digamos que rompería la ley o política de la empresa. Entonces, acerca del capital social, recordemos que la maestra nos mencionó que cuando se realiza una inyección o, ¿cómo lo dicen acá? Que se realiza una nueva emisión de acciones, es decir, una inyección va directamente hacia la cuenta del capital. Entonces, ¿qué haremos? Pues aquí, acerca del capital social, no nos dice nada como tal, pero dice que habrá un aumento, o sea, se va a añadir el 75,000 pesos. Entonces, lo que haremos es lo que se tenía en el capital social, que son los 220,000,
220,000, más la inyección, o sea, la emisión de acciones de 75,000, porque dice la profe que la emisión de acciones va directamente hacia la cuenta de capital social, por eso es que se le suma. Nos da un total de 295,000. Ahora para el superávit, aquí sí tenía algo de incertidumbre, pero pues ya lo aclaré. Me dijeron que para sacar el superávit se tiene que hacer una suma de los superávits. Primeramente, del superávit que se obtuvo en el balance real, más la utilidad antes de impuesto, menos el superávit que se tuvo en el... no, menos los dividendos que se obtuvo en el proforma. Esa es la fórmula que me sacó en una investigación que hice, porque la verdad yo no sabía cómo se sacaba el superávit, y pues sí me desconcentró que en el otro sí no nos dará correctamente el resultado, o sea, no me dio. Pero así es como se aplica la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar, vamos a sumarle primero al real el superávit del capital del balance general real, que son los 235,000, más que la utilidad antes del impuesto, los 530,000, menos los dividendos del proforma, estado de resultados proforma, dándonos un total de 630,000. ¿Y después qué se hace? Pues ya se realiza la suma pasivo más capital. No, primeramente total de capital, porque pues igual como son dos cuentas, se realiza esta suma de estas dos. Y después ya ahora sí se aplica la sumatoria tanto del pasivo, total pasivo y total capital, dándonos un total de 1.504.690. ¿Cómo se puede concluir este ejercicio? Es que se necesita financiamiento, tanto en los pasivos, porque no cuadró, o sea, hablando de cuadrar, es que nos dé los mismos resultados de acá en pasivos que en activos, los mismos resultados de activos tiene que dar los mismos resultados de pasivo más capital, pero aquí no cuadra, entonces se prevé que si la empresa, la compañía de Esperanza hace esa sociedad anónima de capital variable, necesita un financiamiento. Y pues nosotros denotamos quién tiene el mayor valor aquí, pues son, pues es el superávit. Uh-huh. Es el que tiene el mayor valor. Entonces, tanto para ejecutar esto, se pudiera decir que se tienen que disminuir los dividendos. No, se tiene que aumentar los dividendos para que esto se realice en una resta más proporcional de las cuentas reales y se pueda crear el financiamiento. O más bien, pues ya se realizar préstamos, pero pues como dice la profe, cada derecho corresponde a una obligación. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que me hayan entendido, porque yo también estaba checando igual, porque sí tenía ciertas dudas, pero yo digo que sí la armamos. Igual que cualquier cosa, pues yo igual lo llevo así que pues no pasa nada. Adiós. Eso dejaste compartir.